datos biométricos para la creación en nuestro país de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con Datos Biométricos, PANAUT. Incluiría este padrón huellas dactilares, biometría ocular, entre otras cosas. Así que fue declarado inconstitucional por pues atentar contra la privacidad de personal, contra los datos personales que están consagrados, que están protegidos por la propia Constitución. Es una iniciativa, digamos, la impugnación, pues la puso personas como el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y el gobierno argumentaba que era necesario, lo que ha venido argumentado desde hace muchos años, desde creo que Felipe Calderón, de que era necesario crear este padrón porque la telefonía celular ha sido fundamental para el crecimiento del crimen organizado. Bueno, vamos a hablar de este asunto con Frederick Nilsson, especialista en biometría, porque pues hay otros países que han tenido esta experiencia, han creado padrones, incluso con datos biométricos, y que respetan también los datos personales. Pero hablemos con él. ¿Qué tal, Frederick? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Hola, Mario. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. ¿Es necesario tener un padrón de este tipo? Pues creo que es necesario tener identificado hasta cierto punto los usuarios que hacen uso de la telefonía. Perdón, teníamos un poco de problema en la línea telefónica. Yo lo escuchaba más o menos bien, a comparación de otras llamadas que hemos tenido, se oía muy mal, pero aquí lo oía más o menos bien. Pero bueno, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Bueno, sabemos que la telefonía en nuestro país, pues, perdóname, Frederick, ya te recuperamos nuevamente, perdona. Una disculpa. No te preocupes. A ver, adelante. Mira, creemos que sí es necesario tener registrados algunos datos básicos de algunos usuarios, pero hay que ver la proporcionalidad de los datos que se piden. Pedir datos biométricos puede llegar a ser una exageración en cuanto a la protección de los datos personales de los usuarios. Y como tú comentaste ahorita al inicio de este segmento, Mario, no es la primera vez que se intenta hacer en México. Recordemos el RENAUT, que si no me equivoco fue en el 2019 que se trató de crear, y se desestimó en el 2011 justamente por un tema de datos personales, justamente por un tema de fuga de información que hubo, inclusive en el 2011, de datos personales que hay que proteger y que se protege la ley, y en su momento estaba protegido administrado por COFETEL, ¿no? Ahorita creo que es una cosa bastante similar. El PANAUT, este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, estaba propuesto que fuera administrado por el IFT. Y no es fácil tener una base de datos de este tipo con una base de datos de biometría. Primero que nada tiene un costo bastante alto. El IFT calculó más o menos que costaba 845 millones la creación de esta base de datos y posteriormente 200 millones al año su administración y su gestión. Y al mismo tiempo el presupuesto que evidentemente no tenía. Y posteriormente el INAI, también quien promovió esta denuncia inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia sobre la vulnerabilidad de los datos personales, y se enfoca principalmente en los datos biométricos personales, que no es cualquier cosa gestionar una base de datos biométrica de este tamaño cuando consideramos que hay aproximadamente 126 millones de usuarios de telefonía celular en México, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en otros países? ¿Cómo se está realizando? ¿Hay otros países que ya tienen un padrón de telefonía? Sí existen otros países. No son países que se caracterizan principalmente por tema de protección de datos personales. Son países que tienen padrones de biometría, pero veamos, por ejemplo, cómo están los casos europeos. Protegen principalmente al individuo. El individuo es el que tiene que estar en el centro. Tienen ciertos datos básicos del individuo, pero no tienen un padrón biométrico del individuo porque no es necesario para la operación de la telefonía celular. Las leyes europeas por lo general tienen un enfoque muy grande en la persona, que creo que es algo que se ha intentado también tener en México con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, con el derecho ARCO, y es algo que no se tomó en consideración cuando se propuso esta ley. Lo que yo creo como especialista en la industria es que sí se puede combinar el uso de datos biométricos de los usuarios con un padrón de telefonía móvil, pero tiene que ser una base biométrica controlada por los mismos usuarios. Existen hoy en día tecnologías donde los usuarios se autoautentican contra sí mismos, tienen una portabilidad de su identidad digital y no se generan bases de datos centralizadas.
y únicamente bajo demanda, cuando la autoridad así lo requiere para cierto fin o para cierta investigación, se le solicita al usuario que compruebe en ese momento que es quien dice ser, para que no exista una base de datos centralizada con toda esa información súper sensible que son los datos personales biométricos. Mucho más si recordamos que del 2021 a 2020, por ejemplo, hubo un 68% de aumento en bases que fueron filtradas y en fuga de información de bases de datos con datos personales, que afectaron a más de 400 millones de usuarios en todo el mundo. Y en el primer trimestre de 2022, ese tiene un incremento de 14% comparado con el 2021. Por eso se recomienda no crear bases de datos con estos tamaños y con estas envergaduras, al menos que sean ejercicios muy planeados y muy probados a lo largo del tiempo, como en México, por ejemplo, es el caso de los bancos. Recordemos que el banco hoy en día te piden biometría, pero no es una cosa que salió por decreto de un día para otro, sino es una cosa que fue poco a poco, donde estuvo involucrada la Comisión Nacional Bancaria y Valores, donde estuvo también involucrada la Asociación de Bancos de México. Se hicieron pruebas pilotos, después de pruebas pilotos se fue extendiendo un poquito más hasta que salieron las normativas, donde ya de una manera muy probada y controlada se está generando esta base de datos biométrica, ¿no? Sin embargo, los usuarios de telefonía móvil es una realidad muy distinta, ¿no? No hay transacciones financieras de por medio que a lo mejor amerite tener una base de datos centralizada de datos biométricos. Y el 81% el 82%, perdón, de los teléfonos móviles en México son teléfonos de prepago. Entonces también existe una complejidad operativa de cómo vas a recaudar tantos datos biométricos. Los teléfonos de prepagos, algunos se compran dentro de estas grandes cadenas de telefonía, pero recordemos que hay muchos que se compran en tiendas de conveniencia, en tiendas de la esquina. Claro. ¿Quién va a recabar esos datos? ¿Cómo se va a hacer? Es un tema de logística también impresionante. Sí, es que es el tema, o sea, no, me parece que no soluciona del todo el problema de que se argumenta del crimen organizado, del crecimiento del crimen organizado, cuando finalmente los que van a estar cautivos son aquellos que están debidamente registrados, compran en planes de pospago, pues somos los que tenemos líneas, digamos, ubicables, a ellos sí van a tener nuestro padrón, pero a los que van y compran en la tiendita seguirá teniendo ese problema, ¿no? Exactamente, que son el 82% de los usuarios de telefonía móvil los que compran en tiendita. Y una de las cosas que comentó uno de los que comentaron en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, y creo que les doy toda la razón, es que los individuos, si están plenamente enrolados con biometría en un dispositivo móvil y se sabe exactamente quién fue el que hizo qué llamada de extorsión, pues esa persona no va a hacer ese delito de ese teléfono, sino inclusive va a incrementar el robo de teléfonos celulares. Y por eso una recomendación es cederle al mismo usuario la portabilidad de sus datos personales, que la pueda tener en una especie de wallet de identidad digital, portabilidad en su teléfono, y que cuando se requiera que compruebe que es quien dice ser, en ese momento se haga bajo demanda y que no se tenga esas bases de datos centralizadas, que son un riesgo bastante grande para la privacidad de datos de los usuarios. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante. Entonces, es posible, pero siempre y cuando esté acotado el uso de estos datos personales. Frederick. Sí, es posible siempre y cuando esté acotado y siempre y cuando se le dé la titularidad y la autogestión o la autoadministración de esos datos al mismo usuario, para que él tenga posibilidad de comprobar lo que debe de comprobar cuando se le requiere en ese momento en específico. Pero tenerlo en una base de datos dormida, descansada de 126 millones de registros, nomás por tenerla, es un riesgo enorme para la privacidad de datos, y creo que la Suprema Corte de Justicia hizo una decisión correcta al dictaminar la inconstitucionalidad de esta ley. Oye, ¿es riesgoso que tengamos toda nuestra información en nuestros dispositivos? Es decir, que nuestros datos personales, nuestra huella dactilar, que con eso abrimos el celular, o con nuestro iris, o con nuestro rostro, ¿eso puede ser sujeto de algún problema, vaya, ilegal? Porque evidentemente, legalmente está imposibilitada la gente para utilizar esos datos, pero finalmente están ahí los datos, ¿no? La verdad depende mucho de la gestión de cada persona, pero sí es un esquema de seguridad mayor que tener una centralización de datos. Existe un concepto en la industria de biometría y de datos personales donde se resguardan bases de datos muy grandes, que dice que por simple ley estadística, cuando se tengan bases de datos grandes,
eventualmente va a ser filtrada, eventualmente va a ser hackeada y eventualmente va a ser vulnerada sin importar cuánta seguridad le pones alrededor de esa base de datos. Y el motivo de eso es porque cuando tienes tanta información en una base centralizada, se convierte en una base de datos muy atractiva para los que se dedican a eso. Entonces, van a haber miles y miles de intentos de hackeo y penetración diaria, y por más seguridad que pongas, eventualmente alguien lo va a penetrar. Son esfuerzos bastante costosos penetrar una base de datos de esta envergadura. No cualquiera puede violentar una base de datos así. Sin embargo, si tienes distribuidas las bases de datos para que cada usuario gestione sus propios datos en su propio dispositivo móvil y pueda compartirlo cuando se le solicita en específico, eso implica un costo todavía mayor para las organizaciones de hackeo, porque es un costo impresionante hackear un teléfono cuando solo obtienes los datos de una persona. Entonces, como si pierde el atractivo de tratar de violentar esos datos personales. En cambio, cuando tienes una base de datos enorme y de 126 millones de personas, pues es un atractivo mucho mayor y puede implicar que se le invierta dinero para así tratar de vulnerarlas, ¿no? Muy bien. Frederick, fue muy interesante escucharte. Gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco muchísimo, Mario. Que tengas un excelente día. Es Frederick Nilsson, especialista en biometría, sobre este asunto del PAN-OUT que quedó pues para afuera. Inconstitucional según la Suprema Corte. Vamos a otras cosas importantes. Esta madrugada se registró una